El trabajo práctico número 9 consta de 5 ejercicios. En el primer ejercicio nosotros lo que tenemos que comprobar es en qué situación se cumple con la proporcionalidad estequiométrica. Por lo tanto, tenemos que hacer la división entre los moles del dato con los coeficientes estequiométricos de cada uno de los reactivos. Recuerden, siempre vamos a trabajar con los reactivos. Entonces, ¿cuáles son los datos? En el primer inciso yo tengo 1,5 mol de metano. ¿Cuál es el metano? El CH4. Fíjense que el CH4 no tiene ningún coeficiente estequiométrico, por lo tanto vale 1. Ese resultado de la división, esos dos números los tenemos que dividir, que me va a dar 1,25, lo tengo que comparar con el resultado de la división entre 3 moles de oxígeno dividido 2. Si nosotros hacemos la división de 1,25 dividido 1, me da 1,25. Si yo hago la división entre 3 dividido 2, me da 1,5. Esos dos resultados tienen que ser iguales para que estén en proporcionalidad. Por lo tanto, decimos que en el inciso A no cumple con la proporcionalidad estequiométrica. No es una situación en la cual se cumple la proporcionalidad estequiométrica con esos valores. La misma operación van a tener que hacer con el B y el C. En el ejercicio 2, directamente lo que nos pide es que calculemos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Por lo tanto, tenemos que hacer la división y de esa división ver cuál es el resultado menor. Ahora, ¿hacemos la división directamente? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque los datos que me da el problema están expresados en moles. Como están expresados en moles, dividimos cada uno de los moles de las sustancias por el coeficiente estequiométrico de cada sustancia y comparamos si esos dos resultados son iguales o no. Como no van a ser iguales porque me pregunta cuál es el reactivo limitante y en el exceso, vemos cuál es el menor valor. En el ejercicio número 3 cambia. ¿Por qué? Porque los datos están expresados en gramos. El inciso A me pregunta cuántos moles de propano son utilizados. Lo que me pide directamente es que lo exprese en moles esos 209 gramos. En el inciso B me pregunta cuáles son los moles de oxígeno utilizados. Esos 640 me pide que lo exprese en moles. Recuerden que hay que dividir por la masa que nosotros calculamos con la tabla periódica. De una sola sustancia, no importa si adelante tenemos 5 en el oxígeno. Lo que yo tengo que calcular es cuál es la masa de oxígeno molecular, es decir, de oxígeno que es 16 lo multiplico por 2, punto. Ese sería el resultado de la masa de la tabla. Y por último me pregunta cuál es el reactivo limitante en exceso. Una vez que hagamos las divisiones de los moles dividido el coeficiente estequiométrico, vemos cuál es el menor valor. En el inciso 4, si analizamos, me da las masas como dato de cada uno de los reactivos, pero directamente me pide el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Por lo tanto, como sabemos que las masas no las podemos usar directamente, primero tenemos que calcular los moles y después hacer la división. Y lo mismo ocurre en el ejercicio 5. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Si tienen alguna duda me pueden consultar por WhatsApp y puede ser que en algún ejercicio no haya reactivo limitante en exceso, sino que están en proporcionalidad. Saludos.